Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combates por Willax. Día particular el que vamos a tratar de describir el día de hoy. Hemos invitado al doctor Pedro Gonzalo Chávarri, en su momento el peruano más odiado posible. El doctor fue víctima, según mi opinión, de un ataque mediático salvaje. 1.200 portadas, no sé, 27 horas diarias de libelos y desgracias. Básicamente creo yo porque se las olió, ahorita se lo voy a preguntar, sobre el acuerdo de colaboración eficaz, que era un mamarracho. Pero quiero extrapolar esa situación de desventaja mediática a lo que está pasando ahora la señora Dina Boluarte, con diferencias evidentemente abismales, pero digo, cuando toda la prensa está en contra tuya, cuando la población está contra tuya, hasta cuando dices cosas razonables, la gente duda de ti. A ese punto voy. Escuchemos a la presidenta del Perú y luego conversemos con el doctor Chávarri. Veamos. Sabemos que existen malos elementos que empañan con sus acciones aisladas el prestigio de esta hermosa institución, pero con el buen actuar de nuestra policía buena, que es la gran mayoría en buena hora, no lo permitiremos. Todo lo contrario, fortaleceremos el respeto a nuestra Policía Nacional. Quienes traicionen el uniforme serán duramente sancionados para proteger la reputación y el respeto de nuestra policía, una institución fundamental para el desarrollo del país. A ver, doctor Chávarri, buenas noches. Buenas noches, Filmi, muy agradecido por la invitación. Guardando las distancias, ¿no? La señora es, por su cargo, la persona más poderosa del Perú. Pero una de las personas más poderosas del Perú en su momento era el fiscal de la Nación, usted. Los dos han tenido una inmensa impopularidad. La diferencia de la señora es que no tiene gente en el Poder Ejecutivo hablando mal de ella. ¿Me dejo entender? No tiene gente que haga trizas a Dina Boluarte dentro del Poder Ejecutivo. Mientras que Pedro Gonzalo Chávarri era impopular, independientemente de que dijese cosas... vamos a decir, concatenadas o bien hechas, como el caso de la señora, tenía en contra de abajo para arriba a José Domingo Pérez, a Bela Barba y al presidente del Perú, además de la prensa. ¿Usted cómo entiende el momento que está pasando la señora presidenta de la República, en donde cualquier cosa que diga se le toma mal o no se le cree? Realmente la señora presidenta, pues, venía pensando antes de llegar al programa y escuchando esas declaraciones. La señora está peleando con su molino de viento. La señora se ha enfrentado a su propia gente, no tiene ideas concatenadas, siempre está con ese relato de que vienes con las manos limpias y que se va a ir con la frente en alto, y siempre repitiendo que va a culminar su mandato en un día 28 de julio del año 2026. Yo creo que eso ya está de más decirlo. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y dejarse pues ya de estar con esos discursos que no sé quién se los hace, pero discursos que ya son bastante pero vanidos. Doctor, a usted le pasaba lo mismo, pero no lo dejaban trabajar. Ella es la presidenta del Poder Ejecutivo. Así es. Usted, por dar un ejemplo, se dio cuenta que Bela Barba y José Domingo Pérez no estaban trabajando bien. En ese momento yo me acuerdo haber denunciado el preacuerdo de colaboración eficaz, que era pues realmente un mamotreto, una cuestión horrible, entreguista, con una multa financiada a 15 años, una barbaridad. Pero usted decía, yo lo pongo a colación de la gente, y usted decía que eso estaba mal, los destituye a los señores o les quita la confianza, y el presidente del Perú regresa de viaje y le dice, estás equivocado, Chávarri, y la prensa comenzó un ataque como nunca antes hemos visto en la historia del Perú. Ni en la época que Montesinos manejaba la prensa se podía atacar a alguien tanto. ¿No llegó un momento en que usted ya quiere tirar la toalla? Definitivamente, el problema ya desde el día 20 de julio del año 2018, observé el trabajo de este grupo especial dirigido por Bela. A medida que pasaron dos o tres meses, noté ya que había un direccionamiento, una politización del trabajo, puesto que ellos, que cada vez que llegaban de Brasil únicamente hacían relatos ante la prensa de su conveniencia, ¿no? Y en los canales de televisión como ATV, el Canal 4, Canal N.
donde ellos se explayaban y situaciones que deberían haber guardado en reserva, lo llevaban, lo exponían, pero sin embargo cuando el fiscal de la Nación le decía qué estaba sucediendo y dónde estaba la reserva que debía tener el fiscal, ellos pues no respondían, es más, no asistían a las citaciones que le hacía la Junta de Fiscales Suprema. Ya, pero cuando usted lo ha tenido al frente a Belabarba, ¿qué cosa le dijo? La primera oportunidad donde yo observé una situación extraña en él fue cuando Pérez Gómez salió de una diligencia del caso de los cócteles y empezó a vociferar que yo como fiscal de Nación pues estaba aliado con el con Keiko, ¿no? Que era fujimorista. Que era con Keiko. Entonces yo digo, ¿qué le pasó a este tipo? ¿No? Porque yo ya sabía que era un poco desorbitado. Pero ¿y por qué no lo sancionaron de inmediato? Entonces, no, el problema, Philip, yo le puedo decir esto. Había tal grado de infiltración de información desde el piso donde yo trabajaba. Por ejemplo, yo en ese momento lo hubiera sacado, lo hubiera retirado porque son cargos de confianza. Pero ¿qué pasaba? Que ellos de inmediato corrían a sus medios a decir que al día siguiente iban a realizar diligencias básicas, claves para demostrar... Ya, pero a usted le faltó decisión para sacarlo, pero que por último... Su jefa de control interno era Zoraida Ábalos. Claro, eso se le puso en conocimiento a Zoraida en el momento, en el acto, porque yo convoqué a Junta de Fiscales Supremos y le dije pues que tomara cartas en el asunto, no para que los sancione, sino para que los investigue, porque la función... ¿Y por qué no dijo que los sancionen? Si estaba en su potestad, usted es su superior jerárquico. No, pero en el control interno pues tiene que obedecer un reglamento, un trámite, pero eso lo tiene que hacer ella. Ya, pero tiene que cumplir con el trámite. Era evidente que el señor salía a faltar respeto al fiscal de la Nación, aduciendo que usted tenía algún tipo de vinculación o cercanía con el fujimorismo. Si él era el estaba viendo el caso. Bueno, simplemente Zoraida no hizo nada, pues no hizo nada absolutamente. Ya, avancemos. Fíjense cómo es la vida. En el caso de la señora Patricia Benavides, en su caso, a usted no han tenido en una vida nada de qué achacarlo. Hicieron un muñeco en Canal N y lo pasaban todo el día con que usted había roto una puerta y que usted había invadido, y eso nunca sucedió, nunca lo pudieron probar además. Así es. Pero en el caso de Patricia Benavides, estoy tratando siempre de extrapolar las situaciones. Yo creo que su Waterloo, por decirlo así, es ayudar a la hermana. Usted no tuvo hermano, ¿ya? Pero mire el problema en que está ahora la presidenta de la República. Tiene un hermano, desde mi punto de vista, prófugo. Seguramente usted como fiscal dirá, no es prófugo, se ha puesto a buen recado, lo que sea. Pero no entiendo, por Dios santo, por qué el ministro Adrancén vuelve a hablar del hermano. Escuchemos. Tengo que informarle que el señor Boluarte no forma parte del Ejecutivo, no toma ninguna decisión al interior del Ejecutivo, y en este caso concreto lo que nosotros tenemos que decir es que confiamos en que con la mayor celeridad posible y con la mayor objetividad posible se resuelva en la instancia superior lo relativo a la apelación que se ha formulado. Y no lo decimos porque se trate de él, lo decimos en general porque la justicia tiene que ser célere, tiene que ser eficiente, tiene que ser objetiva. Y nosotros confiamos que se va a respetar la presunción de inocencia y, por supuesto, el debido proceso, en este caso como debería ocurrir en todos los demás. A ver, le hago una pregunta legal. Si el señor Nicanor Boluarte está acusado por tráfico de influencias y él, como dice el señor, no es miembro del Poder Ejecutivo, evidentemente esa influencia la ha ejercido en su condición de hermano de la presidenta. Por supuesto, por supuesto. Porque si no hubiera llevado ese apellido no hubiera podido tener esa influencia. La pregunta cae de Maduro. Entonces, ¿por qué la presidenta de la República, en la acusación fiscal contra el hermano, figura en esos famosos organigramas como una carita con una interrogación? Cuando yo considero que en este caso debería estar investigada la presidenta de la República. Bueno, el estilo que tienen últimamente es este tipo de investigaciones, hacen pues dudar muchas veces de la participación de estos grupos que incurren en irregularidades. Se presume que ese signo de interrogación está referido a la presidenta de la República, ¿no? Pues obvio. ¿En virtud de quién? Pues ¿a quién puede ejercer influencia en el Ministerio Público? No sé, Fernando Chávarri, en el supuesto que existiera. Pues en virtud de que sea hermano de Pedro Gonzalo Chávarri. Acá, ¿quién va a venir? Si se pide a alguien Batters, ejercerá pues sus malos oficios pues en el programa.
Pero en fin, avancemos a lo del el tema este de Concepción Carhuancho, por favor, en el switcher. ¿Qué cosa es el control difuso? A mí me suena venta de humo, niebla, ¿no? Yo soy un ignorante en derecho, soy un lego. Debo ser, además, el periodista que más sabe de derecho en el Perú, y soy ignorante. Derecho penal, cuando menos. A ver, lo que yo entiendo es que el control difuso es cuando al juez se le da la gana hacerle caso a la ley o no. Y yo creo estar en sintonía con el común público. ¿Qué cosa es el control difuso? Aquí hay una figura que en los últimos tiempos estos personajes que están como operadores de justicia lo vienen distorsionando. El señor Concepción Carhuancho simplemente no quiere aplicar una ley que la ha dado el Congreso de la República, y con toda autoridad, pues él tiene que hacerla cumplir, no decir no me agrada la ley y simplemente no la aplico. Eso se llama prevaricato. Y lo que ha hecho él, en decir abiertamente que no va desconoce la ley, mejor dicho, dice que simplemente que no le agrada, no la aplica. Entonces el prevaricato es evidente. Sigo en esto. Acá se ha generado algo que a mí me parece por demás extraño. En vez de generarse un debate, se ha generado una situación de mutismo. Nosotros presentamos la modificación del artículo, creo que 22 del Código de Procedimientos Penales, ¿ya? En donde decía que el juez podrá reducir la pena en casos de menores entre 17 y 21 y de mayores de 65 hacia arriba. Y abajo dice, exceptuando terrorismo agravado, una serie de cosas. En el párrafo de abajito sale y dice que los reos condenados podrán salir en libertad domiciliaria o en prisión domiciliaria en la medida que por cuestiones humanitarias se debe entender que a los 80 años deben irse a su casa. Y esto no ha generado ni estupor ni indignación, porque eso creo que tiene que ser aclarado. Porque si estamos hablando de que un juez como Concepción Carhuancho aplica el control difuso, es decir, yo aplico la ley cuando quiero, porque quiero, habrán otros jueces que cuando le den, no sé si pueden volver a poner el párrafo de la ley, le llegue la posibilidad de una solicitud de libertad o de traslado a una prisión domiciliaria, el juez también con ese control difuso dirá, sí, está bien, no hay excepciones, que se vayan a su casa. Y serían a su casa viejos conocidos de usted. La gente de repente no sabe, pero el señor Pedro Gonzalo Chávez se hace famoso en el mundo de la fiscalía con el GEIN. Así es. Con Elvia Barrios, que después, digamos, no se portó muy bien con usted. Sí. Pero podría ser libre Osman Morote, porque ya tiene más de 80 años. Podría salir libre, apenas cumpla su cumpleaños, valga la redundancia, el señor Vladimiro Montesinos Torres. Y en el caso de Toledo, le estoy haciendo una pregunta académica. Toledo cumple 80 años, y ¿cuál sería la razón por la cual tendría que seguir en la cárcel si ya se sabe que si lo condenan se iría a su casa? Fíjese el último párrafo. Los mayores de 80 años por razones humanitarias afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290, ¿no es cierto? Es decir, en su casa. Explíqueme, ¿qué tendría que hacer un juez? Definitivamente, pues si en el último párrafo de este artículo 22 simplemente cumplen 80 años y tiene que ir a su casa. Porque las excepciones, a ver, repito otra vez, porque esto es algo muy grave. Y a mí me parece muy extraño que gran parte del Congreso y de la prensa no se preocupe por esto. Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada al hecho punible cometido por quien, al gente que tenga más de 18 o menos de 21, o más de 65 años al momento de realizar la infracción. ¿Está claro? Listo. Abajo, está excluido el agente integrante de una organización criminal que haya incurrido delito de violación sexual, Pero lo de abajo no tiene nada que ver con lo de arriba. Así es, así es. Esto merece una revisión, indudablemente que merece una revisión, porque estamos
corriendo riesgo que cualquier implicado que cumpla 80 años definitivamente se tiene que ir a su casa. No queda otro camino. A ver, en el caso de Sendero Luminoso, se dice que tienen cuentas en el extranjero, que manejan plata en Suecia. Sí, ¿Han escuchado ustedes? Ya. Montesinos, y estoy hablando independientemente de la afiliación política o simpatías que genere, porque hay gente que es simpatizante todavía de Sendero. Así Montesinos es muy popular en el TikTok, por dar un ejemplo. Dice Montesinos presidente, ese tipo de cosas. Y Montesinos debe tener un montón de plata, ¿no? Toledo. Así como todos los peruanos dudamos, o casi estamos seguros, que ha habido una gran chancha para lo del Reinfo. Estos señores, juntos o separados, no pueden juntar 1 millón, 2 millones de dólares y haber comprado votos en el Congreso. ¿Usted se imagina lo que va a pasar, doctor Chávarri? Eso es terrible, es terrible. Cuando liberen a este señor, en mayo sea cumpleaños de Montesinos y lo veamos salir caminando, o que veamos la farsa del caso Lavajato, del cual vamos a hablar en la segunda parte del programa, en donde tengamos a Toledo en el banquillo de los acusados y diga, un momentito, voy a mi casa. Y el juez, repitamos por Dios santo, lo que dice la norma. Lo que dice la norma es que el juez, por razones inmediatas, afrontará su condena conforme. Es obligatorio para el juez. Así es, está claro eso, está claro. Eso merece una revisión, porque van a haber una serie de reclamos y van a haber una serie de interpretaciones antojadizas que van a perjudicar el estatus o la situación legal de muchos de los implicados en delitos. Mire, ¿me pueden conseguir la edad de Elian Karp? Porque hoy ha salido una noticia que yo considero positiva. El Estado peruano ha aprobado la extradición de Elian Karp. Hay mucha gente que dice que eso no va a pasar. No es así. Porque precisamente Joseph Maiman, hecha tiradedo, porque no quería tener un pedido, gracias, 71 años Elian Karp, no quería tener pendiente un pedido de extradición, ni quería tener un pedido de prisión del Interpol. Porque Israel no necesariamente no te entrega a todos los judíos ni a todos los israelitas. El Estado de Israel, si considera que la señora Karp es una delincuente y que ha utilizado o que está utilizando su pasaporte israelí para quedarse ahí, ¿sí la puede entregar o usted cree imposible que entreguen un israelí? Lo que tengo entendido, pues, que no hay un tratado de extradición entre Perú e Israel, pero sí hay un principio de reciprocidad que puedan haber entre los países que no suscriben ningún tratado, en el sentido que, como bien dice, la reciprocidad implica que un gobierno ayuda al otro y en un caso similar también el gobierno de Israel va a poder servir al Perú. Ese es el principio de la reciprocidad. ¿Por qué? Porque ya han habido casos, yo me acuerdo de hace muchos años, que Israel estaba pidiendo acá, Israel estaba pidiendo un delincuente muy cotizado. Así es. Allá. Estoy diciendo cotizado en un término figurativo, ¿no es cierto? Querían a un israelita acá que lo querían tener precioso allá. Entonces, si Perú tiene allá a un peruano que quiere traer, hace un trueque. Suena medio feo decirlo, ¿así es? Sí, es reciprocidad. Ese es el principio de la reciprocidad. Ajá. ¿Les parece si damos la nota de Elian Karp y de Toledo? Es posible que Elian Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, sea extraditada desde Israel. El ministro de Justicia Eduardo Arana dijo que el Consejo de Ministros aprobó el pedido del Poder Judicial para tramitar ante Israel la extradición de la ex primera dama y el ex jefe de seguridad de Palacio, Avi Danon. Y se han aprobado 13 resoluciones supremas de extradición activa y pasiva. Y tal vez las dos más importantes están referidas a la extradición de la señora Elian Chantal Karp Fernenboom de Toledo y del señor Avi Danon. Tanto Elian Karp como Avi Danon vienen siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva, donde la Fiscalía pide 16 años y 8 meses de cárcel para ambos personajes. En efecto, estas
2 resoluciones supremas han sido aprobadas el día de hoy en el Consejo de Ministros con el propósito de solicitar al Estado de Israel la extradición activa de ambas personas con motivo de que han sido solicitadas por la justicia peruana. Si bien no hay un tratado directo de extradición entre el Perú e Israel, las autoridades peruanas se respaldan en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, suscrita por ambos países allá por 2005. Además, el Ejecutivo apela al principio internacional de reciprocidad, un mecanismo que se utiliza en ausencia de acuerdos bilaterales. Y en segundo lugar, estamos solicitando también se aplique el principio internacional de reciprocidad. Finalmente, el tiempo nos dirá si Elian Carr regresa al Perú o no para dar la cara a la justicia. Tal vez sabe muy bien que su destino podría ser el mismo que el de su esposo, es decir, la cárcel. A ver, doctor, ya vio la paradoja, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿es viable la extradición de Elian Carr? Sí. La de Danone también, porque puede haber acá un asesino, un gran estafador de nacionalidad. Como ha sucedido, claro. ¿Cómo ha sucedido? Así es. Pero ¿qué pasaría? Ok, recíprocamente canjean a Elian Carr. Sin embargo, Toledo, que es el autor material del delito, y ella es su cómplice, se puede ir a su casa por razones humanitarias. Un colega, usted, me guardo su nombre, es uno de los que muchas veces me dijo que usted era una persona honesta. Para serles sincero, nunca he encontrado ni un solo abogado penalista que me haya dicho que es coimero usted. ¿eh? Yo siempre cuento una anécdota muy sabrosa, ¿no? El doctor César Azabache. Un día yo me llevo muy bien con Azabache, independientemente de su ideología. Nos pusimos a tomar lunch en un restaurante que se llama Napoleón, ahí en el centro empresarial. Y me dijo, pero César, todo el mundo sabe que Chávez es una persona honesta. Y me dijo, claro que lo es intachable. Pero acá estamos hablando de política. Qué difícil, ¿ah? Qué difícil. César Azabache, ¿eh? Qué Entonces, difícil. este abogado, que está a la orilla, a las antípodas del pensamiento de César, me dice, razón humanitaria igual edad más enfermedad que lo incapacite permanentemente. Bueno, Toledo va a tener la edad, ¿cierto? Así es. Y todos sabemos que Toledo Está enfermo. tiene cáncer y además es alcohólico y drogadicto. ¿Cierto? Además tiene incontinencia urinaria. La verdad es que es medio forzado lo que estoy diciendo, pero eso es algo que todo el mundo sabe. Entonces puede darse el caso que Elian llegue el próximo año, ¿no es cierto? Y vaya a la cárcel y sea Toledo el que salga. Vaya a visitarla de su prisión domiciliaria a una cárcel de mujeres. Mire los absurdos del sistema de justicia peruano. Bueno, ya hemos llegado a un momento en el que el código penal tiene que revisarse y todas esas medidas penitenciarias tienen que reordenarse porque ya han sufrido un defecto en el tiempo y se necesita compilar nuevas normas, ¿no? Confeccionar o redactar un nuevo código penal porque ya hay penas, por ejemplo, penas que por delitos menos graves cuya sanción es mayor a los hechos que realmente son graves. Un accidente de tránsito, muchas veces se imponen penas mayores que un hecho que consideramos como unas lesiones graves dolosas. Entonces necesitamos realmente una revisión de la norma porque el sentido de la proporcionalidad de la aplicación de las normas, de las sanciones, ya no guardan una proporción, no guardan un criterio como para poder saber qué es grave y cuál es leve. ¿Recordará usted cuánto es homicidio calificado? Creo que son de 8 a 12. 15 años. A 8 a 15. Sí. Bueno, según la norma esa, si un muchacho de 18 años mata a alguien, ¿no es cierto? Le pueden poner 8 años. Porque le ponen el mínimo de la pena. 8 años. Porque tiene 18 años. Ese es el sentido de la falta de proporcionalidad que tenemos ahora para la aplicación de las sanciones. ¿Sabe lo que pasa? Es que todo el mundo cree que en el Perú el tema es endurecer las normas penitenciarias, la prognosis de la pena, cuando lo que tienes que hacer es hacerlas cumplir, nada más que eso. Claro. Nada más que eso. Así es. Nada más que eso, sin tanto beneficio, 2x1, 3x4, buena conducta. No, es sencillo, se ha hecho
Realmente se ha hecho un laberinto con este tema de los días contados, después de los trabajos, de los no trabajos. Acuérdense la época que Antauro estaba en la cárcel. Si escribía, si no escribía, se hacía crochet, se hacía barcamé, si le computaban el trabajo. ¿Se acuerda? Claro que sí. Hay claro demasiada. El Código Penal realmente le han hecho demasiado daño. Y otra cosa que yo creo que debería haber, y esto sí de arriba hacia abajo, con nuevo presidente por medio, hecho ese paso, la gran reforma del Poder Judicial y la Fiscalía. Lo que quiso hacer Vizcarra, pues. Vizcarra lo quiso hacer él. Pero a su manera. Por eso, con un gobierno legítimo, con presidente nuevo, con Consejo de Ministros nuevo y con Parlamento nuevo, el presidente de la República tiene que decir: yo pongo a consideración del Poder Legislativo estas modificaciones al Código Penal, estas modificaciones a la ley de la carrera judicial, estas modificaciones a la JNJ, estas modificaciones. Y eso es entrar al debate, con bancadas fuertes y con bancadas legítimas, porque ya el sistema de justicia colapsa. La gente no cree. La gente no cree ni en la policía lo que está pasando en el Ministerio Público. Usted se ha visto, su afectación es inmensa. La de Patricia Benavides también. Mire lo que está pasando ahorita con EFICOP, con Marita Barreto, acusados de ser extorsionadores. La gente era: pues yo no quiero estar en manos del Poder Judicial. Ojo, siempre digo, a mí la justicia peruana siempre me ha hecho justicia. ¿Es cierto? Yo debo ser un caso especial, ¿no? Privilegiado. No sé si privilegiado, pero en temas que no tiene que ver con ¿cómo se llama? Con mi posición. A mi Burga me hizo 6 querellas. 6 querellas en el momento que él era fuerte. En el momento que él era fuerte. El sistema está así, ¿no? Inclusive podemos pensar hoy en día, por ejemplo, el tráfico de las medidas cautelares, ¿no? Esas medidas cautelares que muchas veces van en contra de la ley, van en contra de los criterios que se forman jurisprudencialmente en las Cortes. Tenemos ese gran problema, ¿no? Gente sancionada que, sin embargo, acude pues a órganos internacionales para conseguir lo que busca. Caso de la señora Zoraida Ábalos, señora sancionada por el Congreso de la República, inhabilitada, pero sin embargo ya tenemos con una medida cautelar. Dicho sea de paso, entiendo, esto es emborradora, mis urracos. Mentira, no tengo urracos, es un decir. Me parece que en el TC ya han aprobado el regreso de Tomás Aladino Gálvez a la Fiscalía Suprema, que ha ganado un recurso. Me parecería, si fuera cierto, que es una medida muy acertada, ¿no? Porque conozco de la trayectoria de Tomás y también la presunta infracción en la que habría incurrido y que fue destituido por la Junta Nacional de Justicia, que no merece. Pues, y otro tema es que también habría ganado Patricia Benavides, el tema famoso de su suspensión. ¿A usted cuántos meses le pegaron? A mí me han pegado 7 meses. Ya. A la señora Patricia Benavides, 6 días. ¿En qué país del mundo suspenden a un fiscal de la nación luego de 6 días? Fue sumarísimo, ¿no? ¿Con qué chocó la señora? Bueno, parece que chocó con el tema del caso de Sada Goday. En el caso usted chocó con un monstruo de 2 cabezas, que no sé si tienen el mismo cuerpo. Usted chocó con Vizcarra, presidente del Perú, que había trabajado con Odebrecht y con el Club de la Construcción, por eso está en los casos que está. Y usted choca contra Odebrecht. ¿Le parece si lo comentamos luego de la pausa? Pero como no, encantado. Vámonos a la pausa. Sordera, sientes que ya no escuchas como antes, te estás perdiendo las conversaciones con tus seres queridos. La solución la tiene Audifón. Audifón te ofrece audífonos medicados diseñados en 3D y con tecnología alemana. Son dispositivos que mejoran tu audición de manera cómoda, segura y discreta. Cada paciente tiene un seguimiento para que disfrutes al máximo de tus audífonos. Audifón tiene 18 sedes en todo el Perú y puedes agendar una cita llamando al 501-510-1313 o a través del WhatsApp 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Vamos a ir a la pausa. No sin antes les recuerdo que les presentamos Terraza de Chepe Conde, donde el mar, la diversión se unen creando un paraíso exclusivo ubicado entre Asia y Cerro Azul. Terraza de Chepe Conde ofrece un estilo de vida exclusivo para cumplir con tus sueños y los de tu familia. Descubre tu próximo punto de encuentro en el sur con canchas deportivas, toboganes, espectaculares piscinas tipo playa y un bulevar comercial hermoso.
con lotes con título de propiedad en uno de los condominios más selectos del sur. Aprovecha los precios mágicos en terraza de HP Conde, Condominios Club Boulevard. Ingresa a aventura.p/pconde o llama ya, agenda tu cita, tienes el fin de semana, visita tu terreno, conoce qué tan bonito, es mi opinión, es aventura.p/pconde. 905-457-777. Con el respaldo de Condominios Aventura, vive la magia. Pausa, regresamos.